Perú es un misterioso país que hemos recorrido desde las tierras del cóndor a los dominios del jaguar. Muchos de estos en ocasiones se han negado a ser descubiertos, ofreciendo una visión diferente de un mundo que continúa y continuará oculto, por mucho tiempo, en selvas y sierras de Perú. Culturas ancestrales y rituales muchas veces sanguinarios nos acompañaron en el recorrido, pero sobre todo nuestra fiel compañera fue la aventura y la investigación, de aquellos que no se manifiestan con facilidad, eso mismo que siempre está un poco más lejos de donde los exploradores llegan. Al comienzo hemos seguido las huellas de los que antes que nosotros empeñaron vida y fortuna en busca de los mundos perdidos. Entre todos destacó el coronel Percy Harrison Fawcett, mítico maestro de aventureros y exploradores. Aseguran que el personaje de Indiana Jones se basó en su apasionante y trágica vida. Consagró la misma a la búsqueda de la ciudad perdida, a la que llamó Zeta. Estaba tan seguro de su existencia que incluso dio sus coordenadas exactas en el Mato Grosso brasileño, poco antes de desaparecer en la espesura para siempre. Empezó su búsqueda por estos ríos que navegamos, la frontera del Beni boliviano y la línea divisoria peruana. Son cauces que en pleno siglo XXI siguen deparando las mismas emociones y riesgo que en aquellos albores del siglo XX. Y es que en la Amazonía, 100 años es poco tiempo para que algo cambie. Nosotros somos los primeros blancos que surcan el río Chambira y contactan con los últimos indígenas shimacos que viven en lo alto del curso fluvial. Estas gentes no tienen contacto con el hombre civilizado desde hace más de un siglo, la época de las terribles razzias, de las grandes caucheras que subían por estos ríos capturando esclavos indígenas para trabajar en sus plantaciones. Durante el viaje nos hemos visto obligados a cazar para comer. Hemos padecido las calamidades de un viaje de estas características. Nos atacan las pulgas y los mosquitos succionan con fruición, pero somos unos privilegiados porque estamos accediendo al último paraíso escondido del planeta. Lima fue la capital del Virreinato del Perú, la ciudad de los reyes, como la llamó Francisco Pizarro, el 18 de enero de 1535. El pasado de la ciudad está ligado a los múltiples misterios que se reparten por la misma. Siempre fue una urbe oscura, a la que contribuía la calima que constantemente cubre su cielo, impidiendo el paso de los rayos del sol. La Inquisición tuvo aquí su feudo, y los grandes y sangrientos planes de conquista del vasto imperio inca se gestaron desde este lugar. Desde la maravillosa puerta del Pacífico que es el Callao, la zona marítima de la ciudad, entraban y salían las riquezas que viajaron hasta Panamá o Cartagena de Indias, en Colombia, para emprender viaje a Sevilla en galeones repletos de oro, sangre, poder y miedo, que zarpaban un día sí y otro también desde esta América mítica. Hoy en día aún quedan vestigios de aquello. La casa de la Inquisición, donde traían a todos los reclusos desde lugares remotos del imperio, era el sitio en el que eran juzgados. Seguro que Domingo de Guzmán no imaginaba, cuando fundó la Orden de los Dominicos, el poder que tendrían durante siglos, que serían los inventores de un sistema de impartir justicia, divina eso sí, basado en el terror.
tiempos oscuros e intolerantes con todo aquello que desde su punto de vista oliera a herejía. El convento de San Francisco, en el corazón de Lima, sigue siendo otro de estos grandes misterios. La opulencia de su construcción, lleno de obras de arte de la época barroca, contrastan con su misteriosa catacumba con los huesos dispersados de más de 70.000 cadáveres. Nadie sabe qué función tenía toda aquella osamenta bajo el altar del convento, pero la explicación más oída es que aquellos hombres fueron depositados allí, bajo el suelo sagrado, para que jamás pudieran abandonarlo y reposaran eternamente. El Hotel Bolívar es otro enigma limeño de la era moderna. Construido a principios del siglo XX en el centro de la ciudad, con el fin de alojar grandes mandatarios y adinerados clientes, su primer nombre fue Ayacucho, ni más ni menos que el Rincón de los Muertos en quechua. Hoy en día supuestos fantasmas y aparecidos pueblan las anteriormente lujosas alcobas. Un paseo nocturno por su última planta, cerrada al público desde hace años, es una de las experiencias más increíbles y aterradoras que se pueden tener. No una, son varias las que han visto ahí. Tenemos una dama que le hemos puesto la gringa, ¿no? Que se presenta con sus trajes típicos de la época y siempre está con su paraguas. Pasa por los pasadizos y te saluda. O sea, tú la ves, te queda mirando y te dice, te hace una venia y sigue caminando. La sensación es que no estamos solos en este paseo. Es como si alguien nos acompañara, detrás, a nuestras espaldas, durante todo el camino. Pero, qué duda cabe, uno de los mayores misterios de la historia son las líneas de Nazca. A unas 8 horas de Lima nos encontramos en pleno desierto con unos dibujos sobre la árida superficie de la Pampa Colorada, que llevan cientos de años y que solo se pueden ver desde el aire. ¿Acaso los indígenas nazcas podían volar? El gran misterio de las líneas de Nazca es cómo se pudieron diseñar algunas de ellas. Una de las últimas teorías que se han esbozado es que conocían los globos aerostáticos. Aquellos que intentan defender esta hipótesis como genuinamente humana, que solo ha podido ser explicada por las artes rupestres que pudo haber tenido aquella civilización de Nazca, están en el camino correcto, pero no explicaría muchos de esos enigmas, porque habría que suponer, y sería mucho presuponer desde mi punto de vista, que también conocían la aviación, y eso es algo que está admitido por todos los arqueólogos. Muchas de esas figuras no podrían ser explicadas ni diseñadas si no estuvieran hechas desde una respetable altura. La visión de aquellos inmensos geoglifos es espectacular. Sean trazos rituales o mágicos, lo cierto es que están allí desde que el hombre habita estos desérticos parajes. Llegados a este punto, existen teorías para todos los gustos. Incluso hay quien, rizando el rizo, dice que las líneas son pistas de aterrizaje de supuestas naves extraterrestres.
El Dorado, la búsqueda de fortuna que movió a miles de españoles lejos de la decadente España de aquellos tiempos, se ha perpetuado hasta hoy. Entonces solo había dinero para guerras. El oro que llegaba de América iba a Flandes, donde entre los excesos de la realeza y los conflictos bélicos se fundía. Evidentemente hablamos solo del que llegaba hasta Sevilla, pues una gran parte se quedaba en los fondos del mar Caribe o en manos de los piratas. Aquellas leyendas hacían referencia a una ciudad perdida en la selva de donde se extraía el preciado metal. Los ríos no llevaban casi oro y las minas no existían, lo que facilitó la aparición de leyendas que se referían a aquel mítico lugar. Nosotros apostamos por Paititi, uno de los enclaves ocultos favoritos en el río Madre de Dios, de acceso terriblemente difícil y bravías aguas que han llevado al traste a multitud de expediciones. Nosotros llegamos a la puerta de la ciudad, en un camino repleto de vicisitudes y calamidades. Los glifos de Tusaro fueron nuestro destino intermedio, unas enormes piedras con relieves grabados con dibujos tremendamente inexplicables, y una especie de mapa en lo más profundo de las junglas peruanas. Cuentan las tradiciones indígenas que esta es la puerta de entrada a la ciudad. Piensa de que esa parte de los petroglifos, por ejemplo, que existe ahí en Tusaro, puede que sea un indicio de lo que es la ciudad del Paititi, lo que es la ciudad perdida, los incas que dicen. Que a partir de aquí los ríos llevan oro y están llenos de serpientes, los animales sagrados que vigilan los tesoros. El tiempo cambia y unas enormes nubes negras cubren el cielo. Nuestros guías aseguran que no podemos seguir. Mientras, los nativos nos indican que la ciudad perdida está a una luna, un mes caminando por la jungla, y no tenemos provisiones, por lo que la vuelta sería imposible. Entonces decidimos regresar. Antes de que finalice esta época de lluvias, llegaremos hasta el final, al otro lado de la península del Pantiacoya, donde habitan los espíritus y los dioses, y donde está, según cuentan las tradiciones, la legendaria ciudad de Paititi. Los incas fueron considerados semidioses, descendientes directos del sol. No sabemos a ciencia cierta quiénes eran estos hombres que crearon el imperio más grande de toda la América precolombina, en un territorio que abarcaba de Ecuador hasta la Argentina. En este vasto país se permitía que los pueblos conquistados siguieran adorando a sus dioses, con sus cultos, pero debían respeto a un solo hombre, el Inca. Cuando los españoles llegaron a las costas peruanas, el imperio estaba en declive. Los dos hermanos Atahualpa y Huáscar regían una tierra dividida en dos, con una capital en Cuzco, el centro del Tahuantinsuyo, y el otro en Quito. Todo esto en mitad de una especie de guerra civil no declarada. Los conquistadores, mediante argucias y artimañas, consiguieron hacerse con el poder e intentaron saquear un imperio, el más rico de América, que dejaba pobre a las riquezas que Cortés consiguió en México.
Pero si hubo un lugar misterioso al que nunca llegaron, ese fue la ciudad sagrada de Machu Picchu. Tuvimos que esperar a 1911 para que Hiram Bingham, un arqueólogo becado por la Universidad de Yale, llegase al maravilloso sitio arqueológico oculto en lo más profundo de la selva de montaña, a solo 112 kilómetros de Cuzco. Hoy el viaje lo hacemos en tren o por el camino inca que une la ciudad con el santuario, el mismo que recorrían los chasquis o emisarios a diario, para mantener en contacto la ciudad perdida con la capital del imperio. Bingham no encontró más que unos pocos cadáveres y unas vasijas de barro en la ciudad, siendo desconocido a día de hoy el motivo de su abandono. Y es que este no fue ante la inminente llegada de los españoles, que nunca supieron de la existencia de la fantástica ciudad, siendo esta el secreto mejor guardado de los incas. Las leyendas, que siempre se basan en razonamientos históricos, hablan de que allí habitaban las vírgenes del sol, que servían de sacrificios y honra al dios Inti. En Machu Picchu, la montaña vieja en quechua, encontramos la Intihuatana, la piedra ritual que reflejaba su sombra en los solsticios como si fuese una maroma. Y cuando salía el astro rey tras la montaña, parecía que lo amarraba. Altares de sacrificios y zonas religiosas se combinan con las casas de los sacerdotes en la misteriosa urbe. Lo que se percibe con solo pisar Machu Picchu es que estamos en uno de los grandes centros de poder del planeta. Y sus enigmas esperamos que sigan ocultos al menos 500 años más. Chavín de Huántar, la ciudad oculta y sagrada en las alturas andinas, fue símbolo de la cultura chavín preincaica y que sobre el año 1200 a.C. tuvo su apogeo. Construyeron los magníficos templos que ahora visitamos, donde realizaban sus cultos animistas, basados en el control de las lluvias y las cosechas. Los chavín vivían en la tranquilidad que otorgan las tierras bajas, pero un día sus sacerdotes decidieron por inspiración divina que debían de subir a la Cordillera Blanca, a Huaraz, y construir un gran monumento al dios felino, al Lanzón, la deidad que les daba el poder. La construcción fue apocalíptica y murieron cientos de personas acarreando piedras desde las lejanas canteras. Los sacerdotes vivían bajo el templo, en unos pasadizos que hoy día erizan el cabello con solo caminar por ellos. La galería de los laberintos se llevan por los mismos pasadizos que tienen corredores y pasadizos y terminan en dos recintos. Y muy probablemente esos dos recintos eran como habitaciones de los sacerdotes muy probablemente descansaban en este lugar, ¿no? Y tenemos como piedras que sobresalen como colgadores de antorchas. Estas piedras que sobresalen eran muy probablemente para colgar cebos de animales auquénidas o lana de animales auquénidas, que en su época para poder iluminar estas galerías. Y esta galería se encuentra exactamente en el templo temprano, que da un fechado de 1200 a 1400 años antes de Cristo. Y este templo fue construido en 3 etapas, que tenemos el templo temprano, el templo intermedio y el templo tardío. Y todo eso al interior de estas galerías, este piso está al mismo nivel de otros templos que han sido construidos posteriormente. Han mantenido el mismo nivel, tanto como los ductos de ventilaciones y como el piso de los niveles de estas galerías. Acá tenemos las partes bajas y partes altas. Muy probablemente las partes altas eran como para el descanso y las partes bajas eran como para hacer las reverencias, ¿no? Al momento de ingresar, al momento de salir. Chavín va a ser dualidad o simetría, ¿no? Tenemos los ductos de ventilaciones bien definidos que vienen de la parte del lado exterior
que ingresen al interior de las galerías, como para ingresar el aire, o también al momento de el sol al ubicarse en los solsticios, en los equinoccios del movimiento del sol, podía... Junto a las habitaciones de los hombres piadosos estaban las celdas de los presos que se ofrecerían al dios Lanzón, y solamente en épocas de gran sequía o lluvias torrenciales se sacrificaban jóvenes vírgenes. En la parte superior del templo, y por complicados canales de piedra, la sangre bajaba hasta recorrer la estatua del Lanzón. Canales que también construyeron los chavín para conducir el agua de los arroyos cercanos, por medio de saltos y estrechamientos, para hacer que ésta produjese un ruido, de tal modo que parecía que el templo estaba hablando. Mediante esta magia natural, dominaban al pueblo que, aterrorizado, veía el espectáculo. Y es que, tal y como pasa hoy, los imperios se basan en la religión y el terror. Culturas incas, chavín, mochicas y muchas más habitaron este Perú milenario, que incluso sin conocer la escritura ni la rueda, consiguieron crear monumentos religiosos y militares que en nuestros días serían imposibles de levantar, como las moles pétreas de la fortaleza de Sacsayhuamán, en las alturas de Cuzco. Sacsayhuamán, la fortaleza que defendió Cuzco durante cientos de años, la capital del Imperio Inca. Pero con todos estos años que han pasado, aún existe un gran misterio bajo esta tierra. Hay más de 4 túneles que conducen de aquí a la ciudad de Cuzco y otras desviaciones que nadie ha conseguido saberlo. Pero lo peor es que todo el que ha entrado en esos túneles jamás ha conseguido salir. Las enigmáticas líneas de Nazca o los misterios de las selvas y sierras del Perú forman parte de un universo único, capaz de despertar en nosotros esa pasión por seguir buscando, por lograr los sueños que otros antes que nosotros ya intentaron alcanzar.